Bendiciones, mis amados hermanos. En estos tiempos en los que seguimos sin poder reunirnos como pueblo de Dios, en los que solo pues salimos a hacer lo estrictamente necesario, como por ejemplo a comprar alimentos, quizás ir al médico, pagar servicios, salir a trabajar los que deben salir a trabajar, pues y algunas otras cosas, tiempos en los que si nos descuidamos podemos correr el riesgo de enfriarnos espiritualmente o de perder el interés de conocer cómo está o cómo la está pasando mi hermano o mi hermana en la fe, aquel que junto conmigo hace parte del cuerpo de Cristo, pero que debido a las circunstancias actuales no lo veo desde hace ya casi 3 meses. Por tanto, creo que hoy más que nunca se hace necesario que recordemos esta palabra que quiero compartir con ustedes hoy y que he titulado Manteniendo la unidad a pesar de la distancia. Vamos a basar esta reflexión en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Pero antes, déjenme decirles que una de las causas por la cual el enemigo ha logrado filtrar los desacuerdos y desunión entre los creyentes es porque han descuidado la unidad en la comunión de la iglesia. Y una de las razones por la que muchas iglesias locales no crecen y se estancan en su desarrollo espiritual se debe precisamente a la falta de cultivar la comunión y la unidad de pensamiento. Pero, como ya dijimos, hoy vamos a ver en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 2, versículo 2, unas palabras o condiciones para mantener la unidad mental y espiritual de los creyentes en la adoración y en el ministerio de la iglesia, aún estando distantes como lo estamos hoy día. El apóstol les dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, manteniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Completad mi gozo. Esto también puede traducirse como hacer mi gozo perfecto. El gozo de Pablo estaba conectado a su preocupación por la unidad de los creyentes. Vemos que a pesar del gozo que le producía el comportamiento de los creyentes de la iglesia de Filipo, que de hecho a esta carta o a esta epístola algunos la han denominado como la epístola del gozo, pero a pesar de eso el apóstol les insistía en que completaran su gozo, en que ese gozo se perfeccionara en él. Pero ¿cómo lo iban a lograr? Él les dice, sintiendo lo mismo. Es decir, no había mayor gozo para Pablo que los creyentes tuvieran un mismo sentir. La palabra griega significa pensar del mismo modo, tener la misma intención. El tiempo presente continuo del verbo indica que debían persistir en forma habitual o en forma continua, manteniendo la misma actitud mental de pensar lo mismo. Pero vemos una segunda condición para mantener la unidad y es estando unánimes. También puede traducirse unidos en espíritu. Es una palabra que literalmente significa de un alma o almas que laten juntas. Esto implica que donde 2 o 3 están de acuerdo, entrelazados en armonía,
teniendo los mismos deseos, teniendo los mismos planes, conforme a los deseos y voluntad de Dios, allí envía Jehová bendición y vida eterna, como lo dice el Salmo 133, 1 y 3. Pero hay una tercera condición y es, dice el apóstol Pablo, sintiendo una misma cosa, es decir, con la intención de cumplir un mismo propósito. Y no se puede pensar lo mismo cuando algunos tienen intereses o motivaciones diferentes o con deseos netamente terrenales. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 5, Pablo dice que los creyentes no deben andar según la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es fundamental que todos nosotros busquemos la dirección del Espíritu Santo, porque si estamos todos en la dimensión o en la dinámica del Espíritu, Él va a colocar en todos y cada uno de nosotros el mismo sentir. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nuestra responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo es mantenernos en esa comunión con el Señor, buscando siempre la guía del Espíritu Santo, cada uno en el lugar donde se encuentra, de tal manera que nos permita mantenernos en unidad a pesar del distanciamiento en que nos encontramos hoy día. Y eso solamente lo puede hacer posible el Espíritu Santo, quien mora en cada uno de nosotros. Pero quizás la mayor condición o el elemento fundamental para la unidad entre los creyentes está en la frase teniendo el mismo amor. El amor es el eslabón o el elemento fundamental o más importante para mantener la unidad en el ministerio y en la iglesia. El apóstol les dice, teniendo, es decir, en todo tiempo o circunstancia, el amor debe mantener la unidad en cualquier desacuerdo o discordia. En el Evangelio, según San Juan, el Señor Jesús les dice a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Los creyentes deben amar por igual a todas las personas que están o que hacen parte del cuerpo de Cristo como demostración del amor sacrificial que hemos recibido del mismo Cristo. Y ese mismo amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, como dice la carta del apóstol Pablo a los romanos, debe ser manifestado o ministrado los unos a los otros, a pesar de las diferencias que pueden existir entre los creyentes, que de hecho las hay. Pero la palabra del Señor nos enseña en la carta del apóstol Pablo a los colosenses que el amor es el vínculo perfecto de la unidad. Por tanto, el vestido más importante que debe adornar el corazón de todo creyente es el amor. Es el amor, mis queridos hermanos. Y esta exhortación no es opcional.
sino que se reitera en todo el Nuevo Testamento. El llamado a la unidad es frecuente en los escritos del apóstol Pablo. Por ejemplo, él instó a la comunidad de los creyentes que estaban en Roma a hacer todo esfuerzo posible para mantener la unidad, especialmente con aquellos de congregaciones diversas como esclavos y pobres junto con hombres libres y judíos. Esto lo podemos ver en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 16. El apóstol les dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. La oración de Pablo para que exista esa armonía es evidente en Romanos capítulo 15, versículo 5, donde les dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El apóstol también insta a los creyentes de Corinto, tanto en su primera y en la segunda carta. También los insta a mantener la unidad. Ahora, pregunto, ¿te estás preocupando por el hermano o la hermana que no has visto desde hace ya varios meses? ¿Has sacado unos minutos para llamarle y saber cómo está o qué necesita? Quizás algunos están esperando que alguien les llame, pero quizás ese alguien también está esperando que tú le llames. Hermanos, tomemos la iniciativa y nos daremos cuenta cuán grato es escuchar la alegría manifestada por ese hermano o por esa hermana por tu preocupación por él o por ella. Toma la iniciativa, y te darás cuenta que esa simple llamada va a ser de bendición no solo para nuestro hermano, sino también para ti. Y así contribuiremos a la unidad de nuestra comunidad como iglesia que somos. Bueno, pero para finalizar, quiero decirles que la búsqueda o el procurar la unidad entre los miembros del cuerpo de Cristo debe llevarnos a un fin último del cual el apóstol Pablo hace referencia en el versículo 6 del capítulo 15 de la carta a los Romanos que ya leímos. Después de que en el versículo 5 el apóstol les dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Les dice en el verso 6 el para qué de esto. Es decir, les muestra el propósito final de el buscar o el procurar la unidad entre los creyentes. Hay una razón de ser. Él les dice en el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos claramente que en últimas lo que se busca con todo esto es la gloria del Señor. Aunque es innegable, mis amados hermanos, que cuando hay unidad, cuando hay armonía en el cuerpo de Cristo, hay gozo
entre los miembros de este cuerpo. Siempre se suele decir que donde hay gozo hay unidad, pero en realidad es que donde hay unidad hay gozo. Donde hay unidad hay gozo. No puede haber gozo donde no hay unidad. Así que mis queridos y amados hermanos, les animo a que procuremos esa unidad y así glorifiquemos a Dios y nos deleitemos en su amor como pueblo suyo que somos. Esta era la corta reflexión que quería compartir con ustedes hoy. Dios les siga bendiciendo y guardando sus vidas. Les mando un fraternal abrazo, esperando vernos pronto, pero mientras tanto procuremos mantener esa unidad a pesar de la distancia.